Primera parte. Las gemelas asesinadas. 1. Todo ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Cold Mountain. La silla eléctrica también estaba allí, por supuesto. Los internos hacían chistes sobre la silla. La gente siempre hace bromas acerca de las cosas que le asustan, pero no puede controlar. La llamaban la freidora o la gran licuadora, Old Sparky. Bromeaban sobre la cuenta de luz o la posibilidad de que el alcalde Moores preparase allí la comida del Día de Acción de Gracias, ya que su esposa Melinda estaba demasiado enferma para cocinar. Pero aquellos que estaban destinados a sentarse en la silla no encontraban ninguna gracia en la situación. Durante mi estancia en Cold Mountain supervisé 78 ejecuciones. Es una cifra que nunca olvidaré, ni siquiera en mi lecho de muerte. Y creo que la mayoría de los condenados solo se percataban de lo que iba a ocurrirles cuando les amarraban los tobillos a las firmes patas de roble de la freidora. Entonces tomaban conciencia. Uno veía la compresión ascender a sus ojos en medio de una fría desolación, de que sus piernas ya nunca los llevarían a ningún lado. La sangre seguía corriendo por ellas, los músculos conservaban su fortaleza, pero de todos modos estaban acabadas. Nunca darían otro paseo por el campo o bailarían con una chica en una fiesta popular. Los clientes de la freidora sentían subir la muerte desde los tobillos. Cuando terminaban de pronunciar sus delirantes y casi siempre inconexas últimas palabras, les cubrían la cabeza con un saco negro de seda. Se suponía que la bolsa era una indulgencia para con ellos, pero yo siempre pensé que estaba destinada a ahorrarnos sufrimiento a nosotros, a evitarnos la contemplación de la horrorosa oleada de angustia que aparecía en sus ojos cuando se percataban de que iban a morir con las rodillas flexionadas. En Cold Mountain el pasillo de la muerte era en realidad un bloque, el bloque E, separado de los otros 4, y cuyo tamaño apenas llegaba a la cuarta parte de los demás. No estaba construido con madera sino con ladrillos, y su abominable techo desnudo de metal fulguraba al sol del verano como un ojo delirante. Dentro había 6 celdas, 3 a cada lado del ancho pasillo central, cada una de ellas casi el doble de grandes que las de los otros 4 bloques. También eran individuales. Se trataba de unas estancias demasiado cómodas para una prisión, sobre todo en los años 30, pero sus residentes las habrían cambiado gustosamente por cualquier celda en los otros bloques. Créanme, las habrían cambiado sin vacilar. Durante los años que trabajé allí como carcelero, nunca estuvieron ocupadas las 6 celdas a la vez. Debemos dar gracias a Dios por sus pequeños favores. Lo máximo que llegó a albergar fueron 4 reclusos, blancos y negros. En Cold Mountain no había segregación racial entre los muertos andantes, y se trató de una experiencia verdaderamente infernal. Entre los condenados había una mujer, Beverly McCall, negra como el carbón y hermosa como un pecado que nadie se atrevería a cometer. Había aguantado las palizas de su marido durante 6 años, pero no estaba dispuesta a tolerar que la engañase un solo día. La noche que descubrió que él le ponía los cuernos, esperó al desafortunado Lester McCall. Cooter para los amigos, y quizá para su extremadamente efímero amor. En lo alto de las escaleras de su apartamento, encima de una barbería, apenas si le dio tiempo al traidor de quitarse el impermeable y desparramó sus tripas sobre sus zapatos bicolor. Había usado una de las cuchillas de afeitar de Cooter.
2 noches antes de que le tocara el turno de sentarse en la freidora, Beverly me llamó a su celda y me contó que su padre espiritual africano la había visitado en sueños. Le había dicho que renunciara a su nombre de esclava y muriera con su nombre de mujer libre, Matuoni. Era su última voluntad, que en el certificado de defunción figurara el nombre de Beverly Matuoni. Supongo que su padre espiritual no le propuso un nombre de pila, o que a ella no se le ocurrió ninguno. Le dije que sí, que de acuerdo. Si algo aprendí durante mis largos años de carcelero come mierda, fue a no rechazar las peticiones de los condenados, a menos que no me quedara otro remedio. En el caso de Beverly Matuoni, la cosa daba igual. El gobernador llamó al día siguiente, a eso de las 3 de la tarde, conmutando la sentencia por cadena perpetua en el penal para mujeres Grassy Valley. Un penal sin pene, como solíamos bromear entonces. Debo decir que me alegro ver el rotundo trasero de Bev torcer a la izquierda en lugar de a la derecha, en dirección a la mesa de guardia. Unos 35 años después, debieron de ser al menos 35, vi su nombre en la página de anuncios fúnebres de un periódico, debajo de la fotografía de una anciana esquelética con una aureola de pelo blanco y gafas con piedras de bisutería a los lados. Era Beverly. Según decía la esquela, había pasado los últimos 10 años de su vida en libertad, rescatando del olvido la pequeña biblioteca de Range Falls, prácticamente sola. También había dado clases en la escuela dominical y se había ganado el aprecio de todos los habitantes de aquel recóndito paraje. Bibliotecaria muere de un ataque al corazón, rezaba el titular, y debajo, con letra más pequeña, cumplió una condena por asesinato durante más de 2 décadas. Solo los ojos grandes y luminosos detrás de las gafas con piedras en los extremos eran los mismos. Incluso a los 70 y tantos años, eran los ojos de una mujer que no dudaría en sacar una cuchilla de afeitar de la jarra azul de desinfectante y empuñarla como un arma. Uno conoce a los asesinos aunque acaben como bibliotecarios en aburridos pueblos de mala muerte. Al menos alguien como yo, que ha pasado tanto tiempo al cuidado de criminales. Solo una vez tuve cierta duda, y creo que esa es la razón de que escriba esto. El amplio pasillo central del bloque E tenía un suelo de linóleo de color de las limas viejas. Por eso lo que en otras prisiones se llamaba la última milla, en Cold Mountain se había bautizado como la milla verde. Supongo que medía unos 60 pasos largos de norte a sur, de un extremo al otro. Al fondo estaba la celda de seguridad, y en el extremo opuesto había un cruce en forma de T. Doblar a la izquierda significaba la vida, si podía llamarse así a lo que sucedía en el sofocante patio de ejercicios, aunque para muchos lo era. Muchos vivieron allí durante años sin consecuencias aparentemente graves. Ladrones, pirómanos y violadores paseaban, conversaban y cumplían con sus pequeñas tareas cotidianas. Doblar a la derecha era algo completamente distinto. Primero había que entrar en mi despacho, cuya alfombra también verde había pensado cambiar en más de una ocasión, aunque nunca me decidí a hacerlo, y pasar frente a mi escritorio, flanqueado por la bandera estadounidense a la izquierda y la del Estado a la derecha. Al fondo había 2 puertas. Una conducía al pequeño retrete que usábamos los guardias y yo, en ocasiones también el alcalde Moores. La otra a un almacén. Allí acababa uno tras recorrer el pasillo de la muerte. Era una puerta baja. Yo tenía que agachar la cabeza para entrar,
y John Coffey prácticamente tuvo que sentarse. Más allá de un pequeño rellano, había que bajar 3 escalones de cemento hasta el suelo de madera. Era una habitación miserable sin calefacción y con un techo metálico, idéntico al del bloque contiguo. En invierno hacía suficiente frío como para que al respirar se formaran nubes de vapor, y en verano el calor resultaba sofocante. Durante la ejecución de Elmer Manfred en julio o agosto del 30, se desmayaron 9 testigos. A la izquierda del almacén, otra vez había vida, herramientas, guardadas en armarios protegidos con cadenas como si en lugar de palas y asadores fuesen carabinas. Alimentos secos, sacos con semillas destinadas a ser plantadas en los jardines de la prisión en primavera, cajas de papel higiénico, tarimas cargadas con planchas para el taller de grabado de la prisión, incluso sacos de arena para marcar el cuadrado de béisbol y el campo de fútbol. Los presos jugaban en un sitio llamado El Prado, y todo el mundo en Cold Mountain esperaba con expectación las tardes de otoño. A la derecha, una vez más, la muerte, la mismísima freidora apoyada sobre una plataforma de tablas y situada en el extremo sudeste del almacén, con sus sólidas patas y sus anchos brazos de roble que habían absorbido el sudor de centenares de hombres aterrorizados en sus últimos minutos de vida. Y el casquete metálico, por lo general suspendido descuidadamente sobre el respaldo de la silla, como el sombrero de un robot de juguete, en una tira cómica de Buck Rogers. Un cable colgaba de él y acababa en un orificio rodeado de una arandela, situado en el muro detrás de la silla. A un lado había un cubo de hierro galvanizado. Si uno miraba en el exterior, veía una esponja circular, cortada de modo que encajara perfectamente dentro del casquete metálico. Antes de la ejecución, la esponja se empapaba en una solución salina para conducir mejor la electricidad hacia el cerebro del condenado. 2. 1932 fue el año de John Coffey. Cualquiera que sienta suficiente curiosidad por el caso, alguien con más energía que un viejo como yo, que pasa los últimos años de su vida dormitando en una residencia geriátrica de Georgia, aún podrá encontrar información al respecto en los periódicos. Fue un otoño caluroso, lo recuerdo bien, muy caluroso. Octubre parecía agosto, y la mujer del alcaide Melinda estaba ingresada en un hospital de Indianola. Aquel otoño tuve la peor infección urinaria de mi vida. No lo bastante grave para ingresar yo también en el hospital, pero sí lo suficiente para que deseara estar muerto cada vez que tenía que mear. También fue el otoño de Delacroix, aquel francés bajito y casi calvo que hacía un ingenioso truco con un carrete de hilo y un ratón, pero el mayor acontecimiento de la temporada fue el ingreso en el bloque de John Coffey, sentenciado a muerte por la violación y el asesinato de las gemelas Detterick. En el bloque E había 4 o 5 guardias por turno, aunque muchos de ellos eran temporales. Dean Stanton, Harry Terwilliger y Brutus Howell. Los hombres lo llamaban brutal, pero era solo una broma, pues a pesar de su corpulencia era incapaz de matar a una mosca. Ya han muerto. También ha muerto Percy Wetmore, que sí era bruto. Además de estúpido, claro está. Percy no encajaba en el bloque E, donde tener un carácter agresivo podía resultar además de inútil, peligroso. Pero era pariente de la mujer del gobernador y allí estaba. Fue Percy Wetmore quien acompañó a Coffey al bloque, al grito supuestamente célebre de
Hombre muerto andando, hombre muerto andando, hombre muerto andando. Aunque estábamos en octubre, hacía más calor que en el mismísimo infierno. Se abrió la puerta del patio de ejercicios para dejar paso a una luz deslumbrante y al hombre más grande que he conocido en mi vida, a excepción de algunos jugadores de básquetbol que he visto en la tele, en el salón de esta casa para viejos babosos sin hogar donde estoy acabando mis días. Coffee llevaba cadenas en los brazos y alrededor del tonel que tenía por torso. Mientras avanzaba entre las celdas por el pasillo color lima, arrastraba las cadenas que unían los grilletes de sus tobillos, produciendo un ruido similar al de una cascada de monedas. Percy Wetmore a un lado y el pequeño y esquelético Harry Terwilliger al otro. Parecían dos niños pequeños flanqueando a un oso recién cazado. Hasta Brutus Howell parecía un crío al lado de Coffee. Y eso que brutal, corpulento y con más de 1,80 m de estatura, había jugado en la Liga Nacional hasta que lo echaron y tuvo que volver a las colinas. John Coffey era negro, como la mayoría de los hombres que venían a pasar una temporada en el bloque E, antes de morir en la freidora, y medía 1,98 m de estatura. No era esbelto, como los jugadores de baloncesto de la tele, pero tenía los hombros corpulentos y el torso enorme, surcados por grandes músculos en todas las direcciones. Le habían puesto el traje de presidiario más grande que habían encontrado en el almacén, y aún así los bajos de los pantalones le llegaban a la mitad de las gruesas pantorrillas, llenas de cicatrices. La camisa se abría a mitad del pecho, y las mangas apenas alcanzaban a cubrirle los antebrazos. Llevaba la gorra en una de sus manazas, y mejor así, pues sobre su enorme calva caoba habría aparecido la clase de gorra que usan los monos de los organilleros, solo que azul en lugar de roja. Daba la impresión de que en cualquier momento podía romper las cadenas con la misma facilidad con que cualquiera abría los lazos de un regalo navideño. Pero en cuanto uno lo miraba a los ojos, sabía que era incapaz de hacer algo semejante. Sin embargo, pese a lo que creyera Percy, que poco después de su llegada comenzó a llamarlo el tontaína, no parecía estúpido, sino perdido. Se la pasaba mirando alrededor como si no supiera dónde estaba, o incluso quizá quién era. A primera vista me parecía un Sansón negro, solo que después de que Dalila lo afeitara con su pequeña mano traidora, para robarle todo vestigio de alegría. «Muerto andando, muerto andando», anunció Percy a voz en cuello, tirando del puño de la camisa del grandulón como si de verdad se creyera capaz de moverlo en caso de que Coffey se negara a hacerlo por voluntad propia. Harry no dijo nada, pero parecía avergonzado. «Entra «Ya es suficiente», dije yo, que estaba sentado en el camastro de la celda que pertenecía a Coffey. Naturalmente había sido informado de su ingreso y estaba allí para recibirlo, aunque no tenía idea de su tamaño hasta que lo vi. Percy me echó una mirada que insinuaba que todos sabían que yo era un imbécil, excepto el estúpido grandulón, por supuesto, que solo sabía violar y asesinar niños. Pero no dijo, esta boca es mía. Los tres se detuvieron delante de la puerta entreabierta de la celda. Hice una señal de asentimiento a Harry, quien dijo, «¿Está seguro que quiere quedarse a solas con él, jefe?» No estaba acostumbrado a ver a Harry Terwilliger nervioso. 7 u 8 años antes había estado a mi lado durante un motín, y no se había acobardado en ningún momento, ni siquiera cuando empezaron a circular rumores de que algunos presos tenían armas. Pero aquel día parecía nervioso. «¿Me darás problemas, grandulón?», pregunté sin levantarme del camastro,
e intentando disimular mi aflicción. La infección urinaria que mencioné antes aún no había llegado a su peor estado, pero aquel día no estaba yo para una excursión a la playa, créanme. Coffee sacudió la cabeza lentamente, primero a la derecha, luego a la izquierda, y por fin al centro. Una vez que me clavó la mirada, no volvió a quitármela de encima. Harry llevaba una carpeta con el registro de entrada de Coffee. «Dásela», le dije a Harry, «entrégasela a él». Harry obedeció y el tontorrón lo tomó como si estuviera sonámbulo. «Ahora dámela a mí», dije, y Coffee lo hizo, acercándose con un rumor de cadenas. Tuvo que agacharse para franquear la puerta de la celda. Eché un vistazo al informe, sobre todo para comprobar que en efecto era alto y no se trataba de una ilusión óptica. Lo era, 1,98 m. Decía que pesaba 130 kilos, pero creo que se trataba de un cálculo estimativo, pues debía de pesar 150 o tal vez 160 kilos. En el apartado correspondiente a cicatrices o señas particulares, Magnusson, el viejo preso de confianza de recepción, había escrito «numerosas» con su letra trabajosa. Cuando alcé la vista, Coffee se había apartado un poco, de modo que pude ver a Harry al otro lado del pasillo, frente a la celda de Delacroix, el único preso en el bloque E en el momento de ingreso de Coffee. Delacroix era un flacucho de pelo ralo con la expresión preocupada de un confortable corrupto, que sabe que están a punto de descubrir su último desfalco. Tenía al ratón domado en un hombro. Percy Wetmore estaba apoyado en el marco de la puerta de la celda que ocuparía John Coffey. Había sacado la porra de madera de la funda hecha a medida, donde la llevaba y se golpeaba suavemente en la palma de una mano con ella, como si estuviera impaciente por usarla. De repente no pude soportar su presencia allí. No sé si debido al inoportuno calor, a la infección que me quemaba las ingles y hacía intolerable el roce de la ropa interior, o a la idea de que el Estado me había enviado a aquel negro subnormal para que lo ejecutara. Cuando resultaba obvio que antes de que lo hiciese, Percy quería divertirse con él. Quizá fueran las tres cosas. Lo cierto es que en ese momento sus contactos políticos dejaron de importarme. «¡Percy!», dije. «Están trasladando la enfermería». «Bill Dodge se ocupa de eso». «Ya lo sé», respondí. «Ve a ayudarlo». «No es mi trabajo», contestó Percy. «Mi trabajo es este capugante». Capugante era el mote particular de Percy para los tipos corpulentos, una combinación de capullo y gigante. Detestaba a los grandulones. No era esquelético como Harry Terwilliger, pero sí bajo, el típico gallito de riña al que le gusta organizar peleas, sobre todo cuando sabía que llevaba las de ganar. «En tal caso ya has terminado», dije. «Ve a la enfermería». Apretó los labios. Bill Dodge y sus hombres estaban trasladando cajas, pilas de sábanas, incluso camas. La enfermería entera se mudaba a un edificio nuevo en el ala oeste de la prisión. Habría que trabajar y levantar bultos pesados, dos cosas a las que Percy Wetmore no estaba acostumbrado. «Tienen todos los hombres que necesitan», dijo. «Entonces ve a supervisar el trabajo», repliqué levantando la voz. Advertí que Harry se sobresaltaba, pero no hice caso. Si el gobernador ordenaba al alcalde Moores que me echara por reñir a su enchufado, ¿a quién iba a poner Hal Moores en mi lugar? ¿A Percy? Ni en broma. En realidad me da igual lo que hagas. Percy, siempre y cuando te esfumes de aquí durante un buen rato.
Por un instante pensé que se resistiría y que tendría problemas, con Coffee allí inmóvil como el reloj parado más grande del mundo. Pero entonces Percy metió violentamente la porra en la funda hecha a mano, un gesto estúpido y arrogante, y se marchó dando grandes zancadas. No recuerdo qué guardia estaba en la mesa de entrada aquel día. Supongo que sería uno de los temporales, pero fue obvio que a Percy no le gustó su expresión, porque lo oímos gruñir al pasar. Si no te borras esa estúpida sonrisa de la jeta, te la borraré yo de un puñetazo. Se oyó un ruido de llaves. Entró una momentánea ráfaga de luz caliente del patio de ejercicios, y Percy Wetmore desapareció, al menos por el momento. El ratón de Delacroix corría de un hombro al otro del pequeño francés moviendo sus finísimos bigotes. —Quieto, cascabel. Quieto, Mr. Jingles —dijo Delacroix, y el ratón se detuvo en el hombro izquierdo, como si lo hubiera entendido. Quieto y callado, con el cantarín acento acadio de Delacroix. Quieto. Sonaba como una palabra exótica, algo así como quieto. Tú échate un rato, dije con brusquedad. Descansa. Esto tampoco es asunto tuyo. El francés me obedeció. Había violado y asesinado a una jovencita, arrastrado el cadáver detrás del bloque de pisos donde vivía la chica, y después de rociarla con gasolina le había prendido fuego, esperando deshacerse de la prueba del crimen. Sin embargo, el fuego se había extendido al edificio, y como consecuencia habían muerto otras 6 personas, entre ellas 2 niños. Era el único crimen de su historial, y se comportaba como un hombre de modales exquisitos, con cara de preocupación y el pelo largo hasta el cuello de la camisa. Pronto se sentaría en la freidora, y ella acabaría con él. Pero lo que fuera que lo había impulsado a cometer ese delito monstruoso, ya no estaba allí. Entretanto el francés se tendería en su camastro y dejaría que su pequeño compañero corriese sobre sus manos. En cierto modo eso era lo peor. La freidora nunca quemaba lo que había en el interior de aquellos tipos, y estoy seguro de que los fármacos que les inyectan en la actualidad tampoco pueden eliminarlo. Aquello se muda de sitio, salta a otra persona, o solo nos deja ollejos vacíos para ejecutar, ollejos de que de cualquier modo ya no están vivos. Me volví hacia el gigante. Si dejo que Harry te quite esas cadenas, ¿te portarás bien? Hizo un gesto de asentimiento, como si su cabeza temblase. Arriba, abajo y luego otra vez al centro. Me miró con sus extraños ojos. Había una especie de paz en ellos, pero no estaba seguro de poder fiarme. A una seña mía, Harry se acercó y le quitó las cadenas. Me tranquilizó ver que ya no parecía asustado, ni siquiera cuando se agachó junto a las piernas como troncos de Coffee para abrir los grilletes. Yo confiaba en su intuición y por lo visto la culpa de que Harry estuviese nervioso era Percy. En realidad yo confiaba en la intuición de todos los hombres que trabajaban en el bloque E, con la única excepción de Percy. Tenía preparado un pequeño discurso para todos los nuevos, pero con Coffee dudé porque parecía anormal, y no solo por su talla. Cuando Harry retrocedió, durante toda la operación Coffee había permanecido inmóvil y tranquilo como un percherón. Miré a mi nuevo pupilo, señalé el registro con el pulgar y pregunté: ¿Sabes hablar, grandulón? Sí, señor, sé hablar, respondió con un vozarrón grave y sereno que me recordó el ruido de un tractor recién aceitado.
No tenía acento sureño, aunque más tarde notaría que su forma de construir las frases era típica del sur. Como si viniese del sur pero no fuera de allí. No parecía analfabeto, pero tampoco ilustrado. Su forma de hablar era un misterio, como tantas otras cosas en él. Lo que más me inquietaba eran sus ojos, pues reflejaban una especie de tranquila ausencia, como si estuviese flotando muy, muy lejos de nosotros. ¿Te llamas John Coffey? ¿Te llamas John Coffey? Sí, señor. Suena parecido a café, pero no se escribe igual. Así que sabes leer y escribir. Solo mi nombre, jefe, respondió con calma. Suspiré y pronuncié una versión abreviada de mi discurso. Ya estaba convencido de que no iba a causar problemas. Suspiré y pronuncié una versión abreviada de mi discurso. Ya estaba convencido de que no iba a causar problemas. Cosa en la que tenía y no tenía razón. Yo me llamo Paul Edgecombe, dije. Soy el encargado del bloque E, el jefe de la plantilla. Si quieres algo de mí, llámame por mi nombre. Yo me llamo Paul Edgecombe, dije. Soy el encargado del bloque E, el jefe de la plantilla. Si quieres algo de mí, llámame por mi nombre. Si no me encuentro aquí, habla con este hombre. Se llama Harry Terwilliger. ¿Entendido? Coffey asintió en silencio, pero no esperes conseguir todo lo que quieras, porque solo te daremos lo que consideremos necesario. Esto no es un hotel, ¿me entiendes? Asintió otra vez. Este es un sitio tranquilo, grandulón, no como el resto de la prisión. Aquí solo están tú y Delacroix. No trabajarán, estarán casi siempre sentados. De ese modo tendrán tiempo para reflexionar sobre lo que han hecho. Para la mayoría era demasiado tiempo, pero no lo mencioné. Por las noches, si todo está en orden, encendemos la radio. ¿Te gusta la radio? Hizo otro gesto afirmativo, aunque vacilante, como si no estuviera seguro de que era una radio. ¿De qué era una radio? Más tarde descubrí que en parte era así. Coffey reconocía las cosas cuando volvía a verlas, pero hasta entonces se olvidaba de ellas. Si bien conocía a los personajes de La chica del domingo, apenas recordaba qué les había sucedido en el último episodio. Si te comportas como es debido, comerás bien. No conocerás la celda de seguridad que está al final del pasillo, ni tendrás que usar esas camisas de lona abrochadas a la espalda. Podrás salir al patio 2 horas cada tarde de 4 a 6, excepto el sábado, cuando los demás reclusos juegan al fútbol. Podrán visitarte el domingo por la tarde, si es que alguien quiere hacerlo. ¿Es así, Coffey? No tengo a nadie, dijo sacudiendo la cabeza. Entonces tu abogado. Creo que ya no volveré a verlo, dijo. Me lo puso el Estado y no sabría llegar hasta estas montañas.